Tenemos en este momento a otro invitado estelar. Se trata del periodista, escritor, intelectual Argemino Barro. Argemino Barro pues publicó un libro importante sobre Europa del Este, una historia de Rus, y tiene en preparación un libro para el año 2025, La batalla de Mariupol. Gracias, Argemino, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo se está viendo por parte de ustedes el nombramiento de Marco Rubio, entre los nombramientos anunciados en el día de hoy, las nominaciones por parte de la nueva administración que toma posesión el 20 de enero, de Marco Rubio, el primer cubano-americano que ocupa una posición tan alta como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería norteamericana, el Departamento de Estado, como le llaman aquí? Bienvenido, buenas noches. Hola, Oscar Ritaro, buenas noches, un placer. Yo creo que en Europa se ve a Marco Rubio como una señal de la administración Trump de que va a mantener en su gabinete algunos republicanos de corte más tradicional. Marco Rubio es una persona que ha estado a la cabeza de los comités de inteligencia y de Fuerzas Armadas del Senado y por tanto tiene una clara experiencia internacional. Es verdad que ha sido descrito en ocasiones como un halcón, una figura de corte un poco más tradicional, como decía, neoliberal, un republicano más enérgico de cara a los regímenes más autocráticos en América Latina, por supuesto Cuba, pienso también en Venezuela, Nicaragua. Y luego de cara a Europa, yo por ejemplo me centro sobre todo, como sabéis, en Ucrania. La figura de Marco Rubio, pues habrá ahí una especie de incertidumbre porque ha mandado en los últimos 2 años mensajes mixtos. Por un lado, de simpatía hacia la asistencia militar a Ucrania frente a la agresión rusa. Por otra parte, en la última votación del Congreso, Marco Rubio votó en contra de continuar la asistencia militar. Pero bueno, estos son problemas que al final dependerán sobre todo de la visión y la decisión del presidente electo Donald Trump. En el caso de la reunión de hoy, aunque no tenemos detalles, del presidente Biden, una visita protocolar como parte de la tradición en la transición, en los cambios de gobierno en los Estados Unidos. Dicen que uno de los puntos fundamentales que le pidió el presidente saliente Joe Biden al presidente entrante Donald Trump fue que no dejara de ayudar a Ucrania, la ayuda de todo tipo a Ucrania ante la invasión rusa. Ha existido el temor, quienes los han criticado en la campaña al presidente Trump, de que era muy proclive a dialogar con Vladimir Putin. ¿Qué crees que va a pasar ahí en esa dinámica que se está desarrollando en Europa, en el este, en Ucrania y en Rusia con relación a la nueva administración? Bueno, es la pregunta que todo el mundo tiene en mente y yo apostaría por hacer un zoom. Si abrimos el zoom, digamos, de la cámara geopolítica y miramos un poco el paisaje general, vemos que Donald Trump tiene una filosofía de gobierno geopolítico diferente a la de Joe Biden. Joe Biden es un demócrata un poco más de la vieja escuela, es lo que llaman aquí un Cold Warrior, un guerrero de la Guerra Fría. Este tipo de políticos como Joe Biden tienen la visión de que los valores norteamericanos, la democracia, la libertad, etcétera, son válidos en cualquier rincón del mundo y el rol de Estados Unidos es, digamos, defenderlos, promocionarlos con poder blando y a veces con poder duro. Y en este esquema de cosas, para Joe Biden, pues era una prioridad, por ejemplo, asistir a una democracia como es la ucraniana frente a la agresión de una autocracia como es la rusa. Donald Trump tiene un punto de vista distinto. Donald Trump tiene un punto de vista más tradicional, más antiguo, un poco más aislacionista, aunque también se podría definir como realista, transaccional, en el que cada país básicamente tiene que encargarse de sí mismo y Estados Unidos pues no debe de andar preocupado por promocionar sus valores por el mundo porque eso cuesta dinero, cuesta recursos y a veces cuesta incluso vidas norteamericanas. ¿Qué ocurre? Que esta visión que tiene Donald Trump más transaccional, más de cada uno tiene que cuidarse de sí mismo, encaja un poco con la visión de Vladimir Putin. Vladimir Putin habla de un mundo multipolar, donde el mundo esté dividido en diferentes bloques o países y donde ninguno intente proyectar su poder hacia el exterior. Así que son filosofías que pueden coincidir. También han llegado mensajes de Donald Trump y de su entorno que nos hacen pensar que él quiere zanjar la guerra de Ucrania y la única manera de zanjar la guerra de Ucrania en 24 horas, como lo ha sugerido, sería alcanzando un acuerdo con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin tiene dos
reglas, tiene dos peticiones muy claras. Una es una garantía de que Ucrania no entre jamás en la OTAN. La segunda es que se reconozca la anexión ilegal de las 4 provincias u oblas ucranianas que los rusos han conquistado desde la primavera del 2014 y sobre todo desde febrero del 2022. Así que cuesta bastante pensar en alguna fórmula para llevar la paz a Ucrania sin aceptar estas dos peticiones o demandas de Vladimir Putin. Además, el número 2 de Donald Trump, J.D. Vance, ha dicho claramente que él quiere una zona desmilitarizada a lo largo del frente, de estos 1.200 kilómetros, y eso, una vez más, invitaría a pensar que sería una manera tácita de ceder esos territorios a Vladimir Putin, cosa que los ucranianos, por supuesto, dicen que jamás aceptarán. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando Donald Trump fue presidente, entre 2017 y 2021, estas aparentes simpatías, esta aparente afinidad hacia Vladimir Putin, ese hombre fuerte, como lo describe Donald Trump, fue empañada por algunas acciones. Por ejemplo, Donald Trump fue el presidente que envió más ayuda militar a Ucrania antes de la invasión, evidentemente. Los misiles Javelin fueron aprobados por Donald Trump y dieron un gran rendimiento a la hora de defenderse de la agresión rusa en esos últimos 3 años. Donald Trump también autorizó ataques a bases militares sirias, el aliado de Vladimir Putin. Donald Trump también autorizó el refuerzo de las sanciones a Rusia, ¿no? Entonces tampoco es una postal demasiado clara. Veremos a ver si Donald Trump también ha mandado una señal, por cierto, con la elección de Mike Waltz como consejero de Seguridad Nacional, otro nombramiento reciente de los últimos días. Waltz es una persona que se ha mostrado bastante partidaria de continuar ayudando a Ucrania, con lo cual tenemos también un poquito de incertidumbre y es algo, por cierto, que le gusta cultivar a Donald Trump también de cara a tener una mano fuerte y poder negociar con Vladimir Putin y con Zelensky en el caso de que llegue este momento. Argemino, ¿cómo queda la ecuación con Francia, con España y con Alemania ahora que pudiera producirse un cambio en el gobierno alemán y esas relaciones con esta nueva administración que comienza el 20 de enero? Bueno, la administración norteamericana es una administración nacional populista, trumpista, que por supuesto tiene afinidad con otros partidos parecidos en Europa, partidos incluso antiguos como la Reagrupación Nacional, antiguo Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania o, por ejemplo, el gobierno de Víctor Orbán en Hungría. En 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones por primera vez y ahora está ocurriendo un poco lo mismo, su victoria en Estados Unidos pues sirvió también de inspiración y de excusa para el envalentonamiento de estos movimientos en Europa. Por ejemplo, en los últimos días, en el Parlamento Europeo hemos visto a dos líderes de la derecha populista, como son Víctor Orbán y Robert Fico, de Eslovaquia, también hacer declaraciones en contra de continuar la ayuda hacia Ucrania. Con lo cual podemos ver este movimiento, los gobiernos en España, por ejemplo, o en Francia o en Alemania, ¿no?, que van a celebrar elecciones dentro de poco, pues ven el ascenso de Donald Trump con preocupación. También está, por supuesto, el run de qué puede pasar con la OTAN. Donald Trump, en uno de los mítines de los últimos meses, dijo que si los países no pagan, los miembros de la OTAN no pagan su cuota, no invierten el 2% del PIB en defensa, él no solamente no los protegería como Estados Unidos, o sea, no respetaría el artículo 5, sino que invitaría a otros a atacar a los europeos. Esto preocupa. Y por cierto, interesante, Marco Rubio, ya que hemos empezado esta entrevista con él, con su nombramiento, fue el coautor de una ley del año pasado en el Congreso que prohibía a un presidente de Estados Unidos salirse de la OTAN, sacar al país de la OTAN sin aprobación del Congreso. Interesante todo lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poquito de España. ¿Cómo está la situación política en España? Agravada evidentemente por esta desgracia de las inundaciones en Valencia y en otras partes del país que han ocasionado decenas de muertes. ¿En qué medida está siendo rechazada la corona y siendo rechazado el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, tengo que decir que yo, a pesar de que soy español y orgulloso de ello, no vivo en España. Llevo muchos años fuera y todo esto lo voy siguiendo un poco por los titulares y por lo que me está contando mis amigos y demás. Sí que puedo reconocer que me preocupa mucho la situación. Primero, por supuesto, por la pérdida de vidas humanas y materiales en Valencia. Ahora mismo, por cierto, estas riadas, este fenómeno conocido como el Dana, está sucediendo hoy mismo en otros lugares de España, en Málaga, por ejemplo, en Granada, en Sevilla. Afortunadamente las autoridades ahora mismo tienen otra visión, ya vienen escarmentadas, no ha habido ningún fallecido y ha habido evacuaciones, con lo cual ya están en España desarrollando una cultura como puede ser, por cierto, la de Florida, ¿no?, que tiene
tienen allí una experiencia más directa con huracanes y hay un aprendizaje de la población, de las autoridades. Yo creo que vamos a ver eso en España. Me preocupa primero por eso y segundo también por las implicaciones políticas, porque ha habido agresiones contra el presidente del gobierno la semana pasada cuando visitó Pedro Sánchez las zonas más afectadas, también contra el rey y la reina. Pedro Sánchez se tuvo que marchar, el rey y la reina de España, don Felipe y doña Leticia se quedaron, hablaron con la gente, pero allí volaban las piedras, volaban los palos, volaba el barro, volaban los insultos y eso pues es algo muy preocupante de ver. La gente está enfadada y estamos en un momento político sensible, no solamente en España, en toda Europa, pero en España, en una situación como esta, es posible también que la agitación cause también un daño político en el sistema. Nos queda un minuto, Argemino, y no queremos desperdiciarlo sin hablar de tu obra de próxima publicación en enero del 25, La batalla de Mariupol. Adelántanos algo. Muchas gracias. Pues es un libro, es una reconstrucción del asedio de Mariupol a través de 25 testimonios de supervivientes y combatientes que he ido recabando en sucesivos viajes a Ucrania. Yo tuve la oportunidad de visitar Mariupol en persona en febrero del 2022, justo antes del ataque a gran escala. Conocí a algunas personas, algunas han sobrevivido por suerte y he ido, digamos, siguiendo las historias. El libro sale a finales de febrero en España, se podrá también comprar por libro electrónico y aún estamos a puntito de dar ya con el título final. En cuanto salga lo compartiré en las redes. Pues muchas gracias y tan pronto salga te llamaremos para entrevistarte y hablar sobre esos importantes testimonios sobre la tragedia de Ucrania. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuando regresemos tenemos a otro experto en política exterior, Daniel Benaim, con quien vamos a conversar de todos estos acontecimientos mundiales, principalmente en la zona geográfica del Oriente Medio.